Muy bien. El ejercicio 9 sería x cuarta más 4x. Sí, Ahí también van a salir raíces imaginarias. Pero aquí sí vamos a tener una real. Al menos sí tenemos una real. Aquí nos quedaría 4 veces x al cubo más 4, ¿cierto? Sí, Y eso es igual a 4 que multiplica a x al cubo más 1. Y eso lo podemos factorizar, quizás, de hecho, no importa aquí nosotros, yo creo lo interesante es poder despejar, quizás, este, igual aquí es más fácil el despeje, si podemos, si podemos analizar el despeje aquí, como es solamente una variable y lo demás, incluso yo creo ni es conveniente poner entre paréntesis, solamente pongo 4x elevado al cubo más 4 igual a 0. Y comienzo a realizar mis despejes y aquí pues ya obtengo valores. En este caso pues paso el 4 entre 4, pues esto me va a quedar 1 de este lado negativo. Y quitaría este 4 de aquí y este 4 de acá. Me estoy pasando algunos pasos, muchachos, de despeje. Lo que hice primero fue pasar el 4 al otro lado con signo negativo y dividir entre 4 para quitarlo de la x cúbica. Y me quedaría en esta forma, de tal forma que aquí ya puedo despejar la x y eso me indicaría que x sería igual a la raíz cúbica de menos 1. Y esa raíz sí existe. Esa raíz es igual a menos 1. Sí, Luis Ángel. sí, pero pues extremo, o sea, solamente pues al graficar la función solamente, o sea, al graficar la función solamente, o sea, como que no tiene extremos relativos, o sea, solamente tendría un extremo absoluto que sería el menos uno en Aquí ya X. necesitaríamos ver si la gráfica solamente hace algo como una parábola, si solamente sube o, bueno, si viene decreciendo y luego crece y ya no vuelve a regresar, o Eso, si... eso sí lo hace, o sea, al graficarlo sí hace eso. Oh, muy bien. Vamos a seguir el análisis entonces aquí. Hasta esta parte no sé si tengan alguna duda de aquí, de cómo despejamos, cómo encontramos. Sí, la estamos derivando. Derivar. Recuerda que tienes dos formas de derivar. Una es cuando es un producto y otro son cuando son términos. Los términos son sumas y restas. Y los factores, como este caso, este término tiene dos factores. Un factor es el 4 y el otro factor es la x. Cuando tú vas a derivar y tienes un factor numérico, ese se fija y se multiplica por la derivada de la función, en este caso la derivada de la x. La derivada de x vale 1 por 4 que tienes, pues te queda solamente el 4. Y en este término, recuerda la regla de la potencia, bajas la potencia y le quitas una unidad, que fue lo que hicimos aquí. O sea, igual ahí podría expresarse de la primera forma que lo puso
o también multiplicando todo por el 4. Sí, en este caso yo saqué el factor común de este resultado de la derivada, que es el 4, para ver si puedo factorizar esto, y la factorización de esto, pues es esta parte. Se repite 3 veces el -1. Así es, recuerda que tú vas a encontrar los X, porque esos te van a dar los puntos críticos. En este caso tienes un punto crítico que vale -1. Entonces ahora vas a aplicar el criterio de la derivada para darte cuenta cómo es, si es un máximo o si es un mínimo. Recuerda que hasta esta parte, pues se supone que todavía no tenemos no tenemos graficación, solamente estamos analizando como tal la función. Entonces lo que vamos a hacer, dado que solamente tenemos un valor, pues solamente vamos a trabajar en el -1. Posteriormente estos, pues quizás este intervalo sí nos funcione, pero este que está acá, como es solamente un valor, ya no nos funciona. Entonces voy a cortar esa parte y listo. Y me quedaría mi tabla en esta forma. Tengo un punto muestra antes del -1 y uno después del -1. Sustituyo en mis valores, en mi función, el -2 me va a quedar como -2 a la potencia 4, más 4, más 4 por el -2. Y bueno, eso me va a dar un resultado. ¿Cuál es ese resultado? 2 a la potencia cuarta, ¿cuánto es? 16. Menos 8, me quedarían 8, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Aquí sería 0 a la potencia 4, más 4 por 0. Ahí quedaría 0. 4 por 0. Y esto sería 0. Listo. Aquí es positivo. Recuerden que al final de cuentas lo que nos interesa es el signo. Aquí es positivo y aquí es positivo. ¿Qué quiere decir, muchachos? Quiere decir que aquí mi función es creciente y aquí también mi función es creciente. Esto como que está interesante, ¿no? Porque yo puedo tener máximos y mínimos. Por ejemplo, un máximo si esta es creciente y de repente baja a ser decreciente. Entonces querría decir que está formando la gráfica algo como esto. Va creciendo y pasa a ser decreciente. Sin embargo, lo que acabo de encontrar yo es que la gráfica crece y después sigue creciendo. A pesar de que me marca que puede haber un cambio ahí, no me da un cambio porque es creciente y sigue siendo creciente. Entonces, ¿qué creen que esté sucediendo, muchachos? ¿Qué creen que esté sucediendo? Que sea una parábola. O sea que nada más tengo un cambio y ya de ahí empieza a crecer infinitamente. Oh, muy bien. Crezca y crezca. No, pero si fuera parábola, en algún momento tendría una parte creciente y una decreciente. Ya sea que abra hacia abajo o abra hacia arriba, sería decreciente y creciente. Es una diagonal, ¿no? Podemos acercárnosle, quizás el 0 sea
sea un poco más alejado y por lo tanto no nos dé ese resultado. Entonces quizás pues sería conveniente acercárnosle un poquito más. ¿Qué les parece si nos le acercamos con el menos Profe, 0. ¿Qué será? Menos 0.5. profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo dijo que era para tomar los números de prueba estos? Por ejemplo, ahí ya no podría tomar hasta 2, de -2 hasta 2, por ejemplo. ¿Cómo era para determinar eso? Oh, es que son números que están antes y números que están después del punto crítico. Ah, porque en la otra tenía más puntos críticos y aquí solamente tengo uno. Así es. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es acercármele un poquito para ver si tiene un pequeño cambiecito y después sigue igual. Vamos a ver este número, 0.5 a la potencia cuarta por 4.5. Aquí me va a dar algo interesante, muchachos. Supongo, no sé. Vamos a suponer. Miren, 0.5 elevado a la potencia cuarta, pues seguramente me va a quedar 5 por 5, 25 por 5, 125 por 5, 600 algo. Sí, es como 0.625. Menos 2. Quiere decir que aquí ese resultado, no sé, sáquenme el resultado, por favor, pero yo pienso que aquí es negativo. Es menos 0.0625. ¿Ya en total? O nada más el 0.5 a la cuarta. Deje saco todo. Pues entonces ya está aquí, más, perdón, aquí sería menos. Sería el total, sería menos 1.9375. Igual a menos 1.9375. Muy bien, entonces aquí sí ya, observen que aquí sí me dio signo negativo, pero me le pegué mucho al menos 1. Entonces quiere decir que sí tiene un pequeño cambio, muchachos. Un pequeño cambio que si nos alejamos bastante del punto crítico, no lo vamos a notar. Sin embargo, si nos le acercamos un poco, sí vamos a notar ese cambio. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues, muchachos, quiere decir que sí hace un pequeño cambio. Sí hace un pequeño cambio aquí. Puede ser que la gráfica nos dé un máximo local, pero se ve muy poco ese máximo. Necesitamos ponerle lupa. Entonces, Aunque va si, siendo si creciente. alejamos mucho la gráfica, por ejemplo, se verá que está continua, pero si al final acercándole sí se corta o sea, Así baja y es. sube. Así es. Hace un pequeño vaivén que no podemos notarlo a simple vista así con números enteros. Necesitamos bajar un poco la escala y sí lo interpretamos. Vamos a ver en la gráfica, ya analizamos esta parte y por la forma que tiene de más a menos, es decir, de creciente a decreciente, quiere decir que es un máximo, ¿sí? Sin embargo, como después de menos sigue a más, quiere decir que quizás también por aquí tenga algo que hace un mínimo relativo. Vamos a ver cómo es la gráfica, muchachos. Entonces voy a quitar esta parte. Y voy a poner el GeoGebra. Déjenme abrir otra hoja para otra pestaña de navegador. Ya no lo quiero abrir. ¿Qué pasó? Aquí está. Ya anda fallando mi máquina. Ya está saturada de información. Sí, Correa, ¿qué pasa? Es que desde la parte
que encontramos los puntos críticos, sabemos que hay un punto crítico, entonces quiere decir que sí hay un cambio. A pesar de que sea leve, necesitamos analizarlo. Igual quizás nada más sea punto crítico y no nos lleve a ningún resultado, pero el hecho de que exista el punto crítico quiere decir que existe un 90% de posibilidad de que exista ese cambio. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver, déjenme sacar el GeoGebra. Esta máquina ahora está muy lenta, ¿qué pasa? Es x a la cuarta más 4x, ¿verdad? Sí. Miren, aquí está la gráfica, entonces ni es tan... El cambio ni se ve tan pequeño, se ve totalmente. Lo que no entiendo, entonces, o estamos calculando, o yo hice un error mal, muchachos. Yo hice un cálculo mal porque no concuerda lo que encontramos con la gráfica. Yo encontré que era creciente en la parte izquierda y que era decreciente en la parte derecha. Como que no tiene sentido porque la gráfica, así como se muestra, es decreciente en la parte izquierda y creciente en la parte derecha. Pero los cálculos sí están bien, profe. A ver, déjenme analizar. O escribí mal la gráfica, muchachos, déjenme ver. Es x cuarta más 4x, está bien. Veamos los cálculos, déjenme revisar. ¿Saben qué, muchachos? Sí, los cálculos están bien, pero hay un error. Hay un error grande que tengo aquí. Estoy calculando los valores en la función, no en la derivada. Ese es el error. Por eso no nos da esta parte. Entonces voy a detener esta presentación y voy a regresar a la hoja. Miren, el error está aquí. Estoy sustituyendo en la función y en realidad donde debo de sustituir es en la derivada. Debo de sustituir en la derivada. Entonces la derivada me quedaría 4x cúbica más 4. 4x cúbica más 4. Y ahora sí vamos a obtener los datos correctos. Aquí sería 8 por 4, 32 negativos, más 4, 28 negativos. A ver, corríjanme, muchachos. Está Sí, bien. es eso. Y aquí en incluso ya hasta podemos dejarle el 0 como estábamos trabajando. El 0.
El resultado va a ser 4, ¿están de acuerdo? Sí. Y esto va a ser positivo. Entonces ahora sí, ahora sí esto sí tiene sentido. Aquí es decreciente porque tengo signo negativo. Y acá es creciente porque tengo signo positivo. Y sería un mínimo, ¿verdad? Así es. Entonces, si yo voy decreciendo y luego crezco, pues hace una concavidad hacia arriba, lo cual me indica que es un mínimo. Por lo tanto, esto es un mínimo. Muy bien. La teoría no falla, muchachos. Nosotros somos los que estamos fallando. Una disculpota aquí. Si es la parte más baja, para este caso, dada la gráfica, sí es la parte más baja. Entonces, sí es un mínimo absoluto. De pronto sí tenemos que verla. Porque recuerda que una función de grado 4 puede tener a lo más 3 cambios. O sea, puede subir, puede bajar y volver a subir. O puede bajar, subir y luego bajar nuevamente. O igual, como dice la teoría que a lo más, o sea, lo máximo que puede tener son 3 cambios. Quizás no tome los 3 cambios, como este caso solamente tomó un cambio. Entonces quedaría así en esa forma, joven. Y entonces, pues prácticamente esos serían los ejercicios. No sé si tengan más duda, muchachos. Observen cómo sería esta parte. Entonces, en el anterior ejercicio, en el 7 faltó hacer la parte del criterio de la derivada, ¿no? A ver, si pudiera repetirme un poquito la pregunta, porfa. En el ejercicio anterior, en el 7, Ajá. también se haría después de que pues, ya sacamos que sería menos un tercio, pero que pues no sería punto crítico, entonces ya no se hace lo del criterio de la derivada. No, Así ya sería. no. Aquí se Ok. deja, ese ya concluye aquí. En Ok. este caso, como si nos dio uno, sí necesitamos hacer el análisis. Y Y en el recuerda, primero, en el 5 primero se hace, o sea, primero aplicamos álgebra, ¿no? A la ecuación o la derivamos así directamente, como está. como sea, por las dos formas te va a dar. Puedes La primera desarrollar sí, primero y después aplicar, o así como está, aplicar la regla del producto y después despejar. De ambas formas te da el mismo resultado. Que uno te sea más fácil que el otro, puede ser, no sé. la 5 si no mal recuerdo, la clase pasada bueno, usted la empezó a resolver porque teníamos dudas y la habíamos hecho con la fórmula general, creo, Creo que de sí, más menos B, eso. se había quedado en esa parte, sí. Bueno, aquí les comento, muchachos, una vez que ya hicimos este análisis, pues hay que dibujar. Si tenemos un signo negativo, sabemos que nuestra gráfica es decreciente. Déjenme quitar esta parte porque... Entonces voy a dibujar, voy a comenzar a dibujar. Es decreciente y en algún momento dice que crece. Este sería un bosquejo así muy, ¿cómo les diré? Muy general
de la gráfica. Y aquí en esta parte está lo que es el punto que es -1, sería el mínimo. Entonces, este sería un bosquejo sin un software, haciendo un análisis nosotros, intuyendo solamente esa parte. Sí, muchachos. Ya vimos la gráfica, pero con esta parte que ya sabemos que es decreciente, viene decreciendo. Aquí en el -1, tiene un cambio para que sea un mínimo y pasa a ser creciente. ¿Sí? Esa sería como la parte que concluye este análisis de la función. No Creo que en sé. los dibujos también quiere, en los dibujos, perdón, en los ejercicios también quiere un bosquejo así como el que hizo usted, por ejemplo. De hecho, es necesario para que tú lo entiendas bien. Es Ok. necesario que se haga ese bosquejo. Recuerda que esto ya es sencillo de interpretar. Si es decreciente, ya sabes que vas a tener esta forma. Si es creciente, ya sabes que vas a tener esta forma. ¿Y dónde está el cambio? Ah, pues ya sabes que en el punto crítico. ¿Sí, joven? Sí, profe, nomás Aunque no preguntaba sea si lo exacto, sino aprendí. sí. No, no importa que no sea exacto. Aquí lo que tratamos es de interpretar lo que estamos haciendo. Recuerden que acá viene, aquí también no es exacto, aquí también solamente interpreto. Que en una parte es creciente, después decreciente y después vuelve a crecer. Y aquí marco mis puntos, el máximo y el mínimo. Lo que sí es importante también conocer, muchachos, es, si es un mínimo, ¿cuánto vale? Ah, pues entonces mencionamos si es un mínimo, entonces déjenme ver si ya no me marca aquí. ¿Cómo quito el dibujo? A ver, dibujar. Y yo creo ya me voy mejor a seleccionar. Listo. Sí, ya. Lo que sí es necesario es saber cuánto vale el máximo o mínimo. Listo. Para ello, pues simplemente sustituimos. Como ya sabemos que el resultado, el punto crítico es -1, pues, sustituimos en nuestra función. Aquí sí es nuestra función, muchachos. Aquí sí es la función para darnos cuenta que de ese resultado. -1, perdón. Entonces sería positivo y el resultado quiere decir que es -3. Entonces, el punto crítico tiene un valor de -3 en Y. Y entonces aquí ya podríamos trazar ahora sí nuestros ejes. Y ya damos un bosquejo un poco más acorde a lo que es la gráfica. No sé si existe alguna duda, muchachos, en esta parte. Todo bien. Muy bien, muchachos. Entonces, pues les voy a enviar unos poquitos más de ejercicios para que lo sigan practicando, sigan entendiendo. Y yo creo nada más hacer la corrección acá que no había hecho y que quizás eso fue lo que nos llevó a la confusión, que aquí va una derivada. Esto es la derivada. Esto es la derivada. Listo, muchachos. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a pasar al siguiente tema, muchachos, que son concavidades y puntos de inflexión. Las concavidades y los puntos de inflexión tienen que ver con lo que estamos analizando. Tiene que ver con los máximos y tiene que ver con los
mínimos. Entonces, concavidad, existen dos tipos de concavidades. Puede ser cóncava hacia abajo cuando tiene algo como un máximo, o cóncava hacia arriba, que mi gráfica abre hacia arriba, o que mi gráfica abre hacia abajo. Entonces puedo decir que es cóncava hacia abajo o que es cóncava hacia arriba. Y el punto de inflexión, muchachos, el punto de inflexión es este que está dibujado aquí. Este punto de inflexión, muchachos, me indica cuando mi gráfica deja de ser cóncava hacia abajo para convertirse en cóncava hacia arriba. O viceversa, cuando mi gráfica deja de ser cóncava hacia arriba para convertirse en cóncava hacia abajo. No sé si se entienda esa parte, a lo que hacen referencia a las concavidades, muchachos, con cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Alguna duda aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Puede repetirlo, por favor? ¿Alguien quisiera comentar lo que acabo de indicar, muchachos, a su compañero? Es que existen dos tipos de concavidades y la concavidad es la es la dirección en la que se abre una gráfica y esta puede ser de arriba o hacia abajo. Y el punto de inflexión es como lo muestra la gráfica, es el punto en el que una gráfica deja de ser cóncava, así, deja de tener cierta concavidad para adoptar otra. En este caso, en este punto, la gráfica dejó de ser cóncava hacia abajo para convertirse en una cóncava hacia arriba. No sé si me di a entender. Oh, está bien. Gracias. Muy bien. Entonces, pues esos son las concavidades, así hablando en... También, algunos textos tienen esta definición, muchachos. A esto le llaman concavidad, concavidad, y a esto que está hacia acá, que abre hacia abajo, le llaman convexo. Dicen, mi gráfica es convexa. Quiere decir que tiene esta forma. O si es cóncava, quiere decir que tiene esta forma. Yo, la verdad, siempre prefiero llamarle cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Las dos formas los dos enunciados son válidos. Así es, y también cóncava hacia arriba, aquí. Sí, esta es cóncava hacia abajo cuando tengo un máximo y cóncava hacia arriba cuando tengo un mínimo. No, es que tú vas a encontrar tu gráfica, por ejemplo, te pueden pedir en qué intervalo tu gráfica es convexa o en qué intervalo tu gráfica es cóncava. O en otras palabras, en qué intervalo tu gráfica es cóncava hacia abajo y en qué intervalo tu gráfica es cóncava hacia arriba. Abajo, así es. Así es. Algunos textos adoptan esa terminología. Yo la verdad, yo siempre utilizo cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo.
Para nosotros trabajar, yo no voy a utilizar convexo, muchachos, solamente voy a utilizar las palabras cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, ¿sale? Para estar en la misma sintonía. Muy bien. Entonces, pues nosotros teóricamente o analíticamente, perdón, gráficamente, ya interpretamos lo que es la concavidad y el punto de inflexión. Ahora, ¿cómo los encontramos, muchachos? Déjenme ver si para acá no, necesitamos verlos aquí. Vamos a ver cómo utilizamos esta parte. Pero para utilizar esa parte, yo quiero utilizar el criterio de la segunda derivada. Mejor voy a ver primero el criterio de la segunda derivada y... ¿O no? Sí, voy a ver el criterio de la segunda derivada, que ya lo tengo escrito aquí. Y ese me va a ayudar para definir cuándo es cóncava hacia abajo y cuándo es cóncava hacia arriba. Muy bien, miren. Me dice, este criterio de la segunda derivada es para yo darme cuenta cuándo existe un máximo y cuándo existe un mínimo, sin necesidad de realizar la tabla que acabamos de resolver. Este me dice, tú puedes derivar por segunda vez tu función y analizas el signo, sustituyes el valor y ya te va a decir si es, si tiene un máximo o si tiene un mínimo. Y aparte, cuando igualas la segunda derivada a cero, vas a poder encontrar los puntos de inflexión. Entonces, este criterio es muy útil y muy servible, porque aparte nos sirve para decidir para decidir la concavidad de la función. ¿Cómo es esa concavidad, muchachos? Pues aquí está muy simple. Voy a tomar estos dos para definir la concavidad, que es muy sencillo. Dice, si la segunda derivada es menor que cero, es menor que cero en el intervalo A, B, dar esta coma para que tenga sentido. Si la segunda derivada es menor que cero en el intervalo A, B, aquí voy a quitar, yo creo, el punto crítico, mejor digo, pongo para X se encuentra en el intervalo A, B. Entonces, la gráfica de la función es cóncava. Es seguramente lo que ustedes ya tienen escrito en su investigación. Nada más para reforzarlo y que quede en el apunte. Y el caso contrario, muchachos, es si es mayor que cero en el intervalo A, B. La función es cóncava hacia arriba en el intervalo A, B. Entonces, estos criterios también
observen que la segunda derivada nos sirve para decidir si son máximos o mínimos, pero también nos sirve para decidir la concavidad de la función. Y la concavidad de la función por la interpretación, muchachos, pues tiene que ver con el máximo o con el mínimo. Recuerden, si tengo un máximo, ¿qué quiere decir que tengo una concavidad hacia dónde? Y si tengo un mínimo, muy bien, es prácticamente esto es equivalente. Casi con una sola escritura podríamos entenderlo. Pero bueno, dejamos las dos partes para que se entienda. Uno es el criterio para puntos críticos, para máximos y mínimos, y otro es el criterio para concavidad. Pero con los dos, si yo sé que tengo un máximo, pues tengo una concavidad hacia abajo. Si tengo un mínimo, pues tengo una concavidad hacia arriba. Y listo, muchachos. Ese sería el criterio. Entonces vamos a analizar una siguiente función para ver qué sucede. Yo creo voy a hacer una de grado 3 para que podamos analizar si esa función tiene incluso hasta puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Ejemplo. Analizar la función. Vamos a analizar la función f de x igual a menos x cúbica más 6x cuadrada menos x cúbica más 6x al cuadrado más x menos 1 más x menos 1. Vamos a analizar esta función. Este análisis, muchachos, que vamos a hacer va a involucrar este criterio de la segunda derivada. Y también va a caer aquí en el análisis de variación de la función, es decir, cuando pasa de ser creciente a ser decreciente o viceversa. Eso es lo que se refiere a este 5.8, muchachos. Solamente que nosotros lo estamos viendo aquí todo junto. Pero bueno, vamos a ver. Y le voy a poner con el criterio de la segunda derivada. Bueno, ¿qué hacemos, muchachos? Paso 1. Encontrar puntos críticos. ¿Y esos cómo se encuentran, muchachos? Derivando y después resolviendo la ecuación que resulta. Muy bien, entonces aquí está la derivada, que sería menos 3x al cuadrado, 12x más 1. Listo. Esto tenemos que igualarlo a 0. O en otras palabras, tendríamos que resolver con la fórmula general o con un proceso de factorización. Con un proceso de factorización esta ecuación. Como tiene un menos 3 y un 12, muchachos, yo voy a utilizar mejor la fórmula general para rápido. Entonces inserto una ecuación y yo creo hasta por acá, en algún momento creo que yo había visto algo de la fórmula general. Aquí está, miren, no me deja mentir esta parte. Entonces aquí voy a escribir, recuerden que aquí se escribe que vamos a encontrar, como es una ecuación de grado 2, vamos a encontrar una x1 y una x2. Y vamos a escribir esta parte. Entonces, pues si ya tenemos aquí la fórmula general, solamente sustituimos y nos da ¿qué resultado, muchachos? ¿Cuánto vale B? Para nuestro caso.
B vale 12, ¿verdad? Entonces Sí. sería menos 12. Más menos el doble, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado. 12 al cuadrado son 144, si mal no recuerdo. Menos 4 por el valor de A por el valor de C. 4 por 3, 12 negativos por 1, 12. Entonces sería más 12. Sobre 2 veces el valor de A, que sería menos 6. Y eso me regresa un valor en la siguiente forma. La raíz me da 166. ¿Es exacta esa raíz, muchachos? No, ¿verdad? No va a ser exacta. No, no es exacta. No es exacta, híjole. Déjenme ver qué podemos hacer aquí. Tendremos que hacer algo. Algo que nos dé. Es 166 y aquí está 6. 166 entre 36, ¿a cuánto es, muchachos? Profe, ¿qué no sería 156? Oh, sí es cierto, ¿verdad? 156. Yo estoy regalándole 10 puntos, híjole. 156 entre 36, ¿cuánto sería, muchachos? ¿Es exacto? No, profe. Sí, porque son el 6 en el 15 cabe 2 veces, sobran 3, se baja el 6, son 36. Entre 6 a 6 serían 26. Si es exacto, 26. Muy bien, entonces voy a Ah, hacer es que nos dijo 36, por eso no salió exacto. Voy a hacer lo siguiente, miren, como tengo dos términos en el numerador, voy a dividir cada término entre el denominador. 12 entre 6 me queda menos 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Menos 2. Profe, el denominador es menos 6, entonces. Oh, sí es negativo, ¿verdad? Es negativo. Sí, sí, es cierto. Entonces aquí va a ser 2 positivo, ¿verdad? Mm. Tendría aquí que pasar el 36 arriba, como es negativo. Voy a hacer lo siguiente bueno, es válido. Multiplico por menos toda mi ecuación para cancelar el signo menos de abajo. Y me queda positivo arriba, y abajo, como es más por menos, pues me queda menos, y como es menos por menos, me queda más. Quiere decir que queda lo mismo. Lo único que sí cambia es esta parte y quito el signo menos. Y entonces elevo este 36 y aprovecho el álgebra que me indica que arriba tengo 156 y abajo tengo 6 elevados al cuadrado, son 36. Y lo pongo en radical. Si yo le saco el radical a 36, me quedan 6. ¿Están de acuerdo? Y es más, para no confundirnos, dejo el signo abajo también. Sigue siendo lo mismo, pero está por fuera, observen. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, algún comentario. No se pueden eliminar, sin embargo, sí puedo poner un radical para ambos. Es decir, quitarme esta parte y poner un radical para ambos, para 156 y para 36. Profe, ¿por qué ahí el menos 6 cambia a menos raíz de 36? No entendí ahí.
Porque solamente lo elevé al cuadrado para meterlo al radical que está en el numerador. Ahí no Esas faltaría son... ahí no faltaría el signo negativo. No, porque el signo negativo lo multiplicas por estos dos y te siguen dando los mismos. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, pues sí. Sí. Y entonces, esto aquí, 156 entre 36, ¿a cuánto me regresa, muchachos? 4.33. No es entero, ¿verdad? Pero podemos bajarle podríamos bajarle 156 entre 6 nos regresa 36. Entonces, Da ¿qué le 26, decimos? profe. 26. Y abajo, 36 entre 6 nos regresa 6. Entonces, esto tiene mitad, esto tiene 13 y esto tiene 3. Y como el 13 es un número primo, ya no podemos hacer más simplificación. Simplemente queda en esta forma. Listo. Entonces, quiere decir que ahora ya tengo mis puntos críticos. Tengo dos puntos críticos. Uno es cuando al 2 le sumo este radical y otro es cuando al 2 le quito el radical. ¿Están de acuerdo? Sí. Lo que hizo para que saliera 13 redujo términos, ¿verdad? Lo dividió entre 6. Sí. Solamente simplifiqué. Simplifiqué la expresión. Entonces, miren, aquí tengo x1, que es cuando yo tomo ese 2 y le sumo el radical de 13 sobre 3. Ahí no conviene entonces usar decimales, profe. Yo la verdad prefiero utilizar esto. Si quieres, lo que pasa que en los decimales vas a perder muchos valores. Y si lo escribes en esta forma, no pierdes ningún valor. Pero para graficarlo abajo en la tablita que se hace de lo de la derivada, sí es necesario sacar los decimales, ¿no? Sí, para darnos cuenta dónde está ubicado. Un aproximado. Ok. Muy bien. Entonces observen que yo tengo estos dos valores. Listo, muchachos. Ya tenemos nuestros dos valores. Esos son nuestros puntos críticos. Ahora, paso 2. ¿Qué sería el paso 2? El paso 2 es encontrar la segunda derivada y sustituir. Y sustituir para analizar el criterio. Entonces, si nosotros sacamos la segunda derivada de esta parte, muchachos, ¿cuánto nos regresa? La segunda Es derivada. menos 6x más 12, ¿no? Listo, muchachos, ya tenemos la segunda derivada. Ahora necesitamos sustituir estos valores para darnos cuenta qué signo nos da. Dependiendo del signo que nos dé, si es negativo vamos a tener un máximo, si es positivo vamos a tener un mínimo. Muy bien, hasta aquí no sé si alguien se ha perdido o todos vamos bien, vamos en la misma sintonía.
No. No, simplemente derivamos otra vez nuestra función. Esta derivada que ya estaba, la vuelvo a derivar. Por eso me regresó esto. Y ahora sustituyo aquí el valor que estamos mencionando. Entonces aquí sí les pido que me apoyen con su calculadora, muchachos, que tienen a la mano para hacer esta operación que intentamos resolver aquí. Profe, la diferencia de este con los anteriores es que aquí, antes de sustituir, se le saca otra derivada, no nada más. Así es, y ya no haces la tabla, solamente sustituyes el valor, realizas la operación y te das cuenta cuánto es. Seguramente va a ser negativo. Yo estoy analizando, no sé qué resultado me da, pero por la observación que tengo aquí me da menos 12 y menos algo, menos 12 más algo, va a ser algo más grande que 12. Y le voy a sumar 12 positivos, me va a quedar una parte negativa. Entonces, de entrada, si es menor, yo ya puedo decir que este punto es un máximo. Salvo lo que ustedes me indiquen aquí este resultado. Y aquí es positivo, salvo lo que ustedes me indiquen. Si pueden realizar la operación e indicarme, muchachos. Pero ya estoy analizando que esto es positivo porque esto es menos 12 positivo. Con este 12 se cancela y me queda el resultado de esta raíz por el 6. Menos por menos es más, me va a quedar positiva. Al final de cuentas, lo que me interesan son los signos, porque recuerden que el criterio me pide en signos. Entonces, yo sé que este es un máximo. Sería ahí menos 12.48 y abajo 12.48. Listo, muchachos. Entonces, este es máximo. Y este es mínimo. Listo, muchachos. Ya apliqué el criterio de la segunda derivada y obtuve que el primero es un máximo y el segundo es un mínimo. Ya se trabó esta cosa. Entonces, con eso se delibera que el máximo es cóncava hacia abajo y la otra del mínimo es cóncava hacia arriba. Así es. No sé si me escuchas, Andrea. Nada más contéstame sí o no. Es que como que se trabó mi máquina. Sí se escucha, profe. Ah, muy bien. Sí es lo que acabas de decir. Es lo que acabas de mencionar, Abigail. Nada más, muchachos, híjole. A ver si me recuperan el trabajo porque ya se puso en negro mi pantalla. No le sacaron una copia una captura de pantalla para guardarla porque no sé si me va a recuperar el trabajo. Creo que ya regresó. Déjame ver para guardarla al menos el BOR. Listo. Eso pasa cuando se trabaja con muchas ecuaciones en una máquina que no tiene tanta, que no es tan capaz.
Pero bueno. Muchachos, voy a reiniciar mi máquina, no se desesperen. Ya guardé esto, solamente reinicio mi máquina, ¿sale? Sí, profe. O no, creo que ya me regresó, joven. Ya está, yo creo no va a ser necesario. No, parece que no es necesario, como que sí está, sí regresó bien. Déjame menear esto, sí, parece que regresó bien. Muy bien. Entonces vamos a continuar porque no hemos terminado. Recuerden que todavía nos falta analizar lo que es el punto de inflexión. Porque tenemos lo que mencionó su compañera. Tenemos que este es un cóncavo hacia abajo y acá con el mínimo cóncavo hacia arriba. Como están más o menos a la mitad se encuentra el cero de ambas raíces, pues vamos a ver dónde está el punto de inflexión. Pero antes, recuerden que habíamos mencionado que era conveniente saber el valor del máximo y saber el valor del mínimo. Entonces, si alguien puede hacer el cálculo, eso sí ocupamos la función original. Si alguien puede hacer este cálculo, muchachos. Profe, una pregunta. Sí, Luis. ¿Por qué derivó 2 veces? Porque estamos aplicando el criterio de la segunda derivada. Ah, sí, sí. Sí, recuerda que el otro que vimos nos da el mismo resultado y nos da lo mismo, solamente que este es otra forma de obtenerlo, que es aplicando el criterio de la segunda derivada. Entonces, por ejemplo, en una evaluación, pues depende, ustedes pueden usar cualquiera de los dos criterios. O sea, si usamos la primera o la segunda, ¿da lo mismo? Sí, así es, da lo mismo. Solamente que para mi punto de vista, eso sí, ya depende de cada persona. Para mi punto de vista, esto es, a mí me gusta más el criterio de la segunda derivada, porque solamente sustituyo los datos, observo el signo y ya sé si es un máximo o si es un mínimo. Ya no tengo ningún problema por hacer la tabla. Sin embargo, la tabla me sirve también para mucho análisis. También son recomendables, pero yo en lo particular, el criterio de la segunda derivada me gusta más porque derivo 2 veces, sustituyo y listo. Entonces, muchachos, aquí vamos a encontrar el máximo, el valor del máximo, y acá vamos a encontrar el valor del mínimo. Entonces, si alguien pudiera hacer esa operación en su calculadora, en este caso nos salió medio interesante porque salió con la raíz, pero bueno, si fuera un número normal, un número entero, pues sería más rápido. Listo, el primero es el valor del máximo y el segundo es el valor del mínimo. Y ahora sí, mientras alguien hace esa operación, vamos a trabajar con el punto de inflexión. Recuerden que el punto de inflexión menciona el criterio de la segunda derivada, que necesitamos igualarla a 0 para poder encontrar ese resultado. Entonces aquí está nuestra segunda derivada, muchachos. Esta segunda derivada es la que vamos a igualar a 0. Si nosotros igualamos a 0 esta segunda derivada, pues vamos a obtener el punto de inflexión. Vamos a obtener el punto de inflexión. Sería 2, ¿no? A ver, déjame ver. Sería pasar el 6x de este lado para que se Sería quede menos 2. positiva. No creo que sí va a ser 2 positivo. Pasé el 6x al otro lado,
que era negativo, lo pasé positivo, y entonces ahora quito el 6 y me queda que es 2. Me queda que x es igual a 2. Listo, este es el punto de inflexión, muchachos. Entonces aquí en 2 está el punto de inflexión. ¿Y cuánto vale el punto de inflexión? También lo trabajamos aquí. Ya sabemos que en la parte de X vale 2, pero en la parte de Y, ¿cuánto vale? En la parte de Y, vamos a revisar. ¿Es esto? Este no es fácil de sacar, serían 8. 4, 6 por 4, 24, menos 8, 16. Menos 16 más 2, menos 14, menos 1, menos 15. Me corrigen si estoy mal aquí. Entonces ahí lo que hizo es sustituyó el valor de X en la ecuación Original. Pues, en la original. Ajá. Sí. Y si alguien ya encontró estos resultados, muchachos, que me los pueda dar. Oh, a ver. Sí, sí, está bien. Entonces da menos 1.041. Menos 1.041. ¿Y el positivo cuánto les da, muchachos? El valor del máximo. A mí me dio 29.2387 y más decimales. 23.87. Sí hay que dejarlo, muchachos. Entonces, como a la mitad de estos, pues pudiera ser que sí está bien este 15, porque es donde deja de ser cóncava hacia abajo para convertirse en cóncava hacia arriba, que es una altura, analizando sin graficar todavía, pues es una altura más o menos, muchachos, más o menos. ¿Cuánto da aquí? 35. A ver, muchachos, hagan otra vez sus cálculos, repítanlos para que tengamos un dato correcto. Un dato correcto que tengamos. A mí me dio 31.23. 31.23. Yo creo que sí, este está más correcto, ¿no? Porque 31 y 31 quitas esto y la mitad para que haciendo un análisis, no quiere decir que siempre es así, pero para simplificar, como que eso se encuentra a la mitad de la altura de ambas. El punto de inflexión que es este que estamos analizando. Entonces, observen que si tenemos, por ejemplo, 31 y menos 1, quiere decir que hay un aproximado de 30. La mitad de 30 es 15. Puede ser que sí estemos en lo correcto, muchachos. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Era 31 punto, ¿qué, profe? 23. Miren,
Aquí voy a aprovechar para escribir esta gráfica. Ya les comenté que esto pues tiene que ver con lo que es la función. Nada más, si pudieran recordarme cuánto, o más bien mencionarme cuánto es raíz de 13 sobre 3. Esta raíz, ¿a cuánto equivale? 4.33. Entonces, la primera son 6. Quiere decir que uno está por aquí por el 6. Déjame poner. Profe, Sí, creo que en el punto de inflexión sale menos 17. 17. A ver, Porque 2 el al... primero da a 8. Ahí serían sería 8. 15 más bien. No, porque 2 por 2, 4 por 2, 8. Y Ahí 24, sería menos 8. 24 positivos menos 8 serían 16 negativos. ¿O no? Positivos, ¿verdad? Positivos. 18 menos 1, 17. ¿17 positivos aquí? A ver, analicen, muchachos. Creo que sí es cierto, tienen razón su compañera, son 17. Porque los 8 son negativos y al 24 le quito, es más grande, le quito 8, me quedan 16. Le sumo 2, son 18 y le quito 1, son 17. Sí es cierto, tienen razón. 17. Muy bien. Bueno, seguimos avanzando. Aquí estaría, entonces, 2 menos la raíz, ¿cuánto es en decimal? Sería como menos 2 y algo. Muchachos, Menos 2.33, creo. por aquí voy a ponerlo. Por Profe, aquí ¿por qué arriba? Es que me paré por un vaso de agua. Arriba, ¿por qué en los puntos estos de, ¿cómo se llama? En los puntos críticos, si ya habíamos resolvido, puso otros 2, los últimos 2 de abajo, perdón. A ver. Esos de 31 y de menos 1.41. Recuerda que esto nos sirve para darnos cuenta del signo y decidir si es máximo o mínimo. Y esto que hacemos acá es sustituirlo en la función para ver la altura del máximo y para ver la altura del mínimo. Ah, en la original, sin derivar. Así es. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, tengo un máximo. Si tengo un máximo aquí en el positivo, ¿verdad? Es donde está el máximo. Y un mínimo aquí, que equivale a menos algo. Para que sea un mínimo, muchachos, entonces quiere decir que yo traigo algo como esto. Ay. Traigo algo como esto. Una gráfica así para bosquejar algo así como un poco. Déjenme borrar toda entonces. Para tener un. Profe, Listo. disculpa, la que ahorita pidió era la raíz de 13 sobre 3, pero era, o sea, ¿usted quería saber cuánto era 13 sobre 3 en decimal o ya con raíz? Con raíz y esta operación más que nada para ubicarlo en el eje X. 2 menos raíz de 13 sobre 3. Entonces El se la primero dije es. mal. Es que yo le dije 13 sobre 3, pero no tomé en cuenta la raíz.
Entonces supongan que es este el valor, muchachos. Este es el valor. Aquí está el mínimo, que eso ya nos indica esa parte. Y entonces aquí a la altura, a 2, cuando X vale 2, ay, permítanme, ya me hizo algo que no estaba programado. A ver, déjenme ver, yo creo con este, a ver, no, ese es resaltador nada más. Bueno, voy a utilizar este, pero voy a utilizar, ¿qué color será? A ver, este. Aquí en 2, muchachos, voy a poner una línea nada más. Aquí en 2 se supone que el punto de inflexión está aquí, a una altura de 17. ¿Sí? Aquí son 17 en Y. A ver si me queda. Listo, 17 en Y y aquí son 2 en X. Listo, muchachos. Algo así estaría la gráfica. En esta parte ya sabemos que es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo para que me haga el máximo. Y también puedo hacer un análisis más de mi gráfica. A partir de este punto hacia atrás es decreciente. De este punto hacia esta parte es creciente. Y aquí en el máximo deja de ser creciente y decrece. Entonces ya puedo hacer un análisis un poco más de esa gráfica. No sé si se entienda lo que trato de explicarles, lo que trato de interpretar con los datos que obtuvimos. Muchachos. Entonces, el punto de inflexión es ese donde pasa de cóncava hacia arriba, de hacia abajo hacia arriba, y está entre 17 y 2. Sí, quiere decir que en X vale 2 y en Y vale 17. O sea, la coordenada 2,17 es el punto de inflexión. Ajá. Y la altura que me comentó hace rato, ¿cómo esa es la del máximo y la del mínimo. Esta altura que tienes aquí, bueno, voy a seguir utilizando, yo creo, esta. O utilizo esta altura de aquí y esta altura de aquí. Esta, según los cálculos que se realizaron, son 31,23 y menos 1,04. Entonces aquí quiere decir que está 31,23. Y aquí está menos 1. Eso es a lo que se refiere, Daniel. La altura máxima. Ay. La altura mínima. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Este sería el análisis de variación de la función, muchachos, pero pues como ya usamos los software, pues esto ya se queda corto. Pero bueno, es un análisis para cuando no tengan la tecnología a la mano, que puedan salir adelante. Sí, así es, Correa. Porque ahí es donde comienzas. Aquí en esta parte teórica, lo que mencionamos que deja la concavidad de la función. Deja de ser cóncava hacia arriba
y a partir de aquí se convierte en cóncava hacia abajo. ¿Estás de acuerdo ahí en eso? ¿No hay problema? Pero ya vamos a aterrizarlo quizás a un problema. A mí me gustan los de ventas porque, pues yo creo es la parte que más se interpreta rápidamente. Si tú estás haciendo un análisis de ventas o de ganancias en alguna empresa, este punto de inflexión es donde va a estar lo crítico, porque aquí es donde tu crecimiento iba generando muchas ganancias, pero a partir de aquí ya no fue en esa forma. A partir de aquí ya comienzas a ir generando quizás pérdidas. ¿Sí? Ya en un problema práctico, o quizás analizando el comportamiento de la pandemia, en esta parte, pues la pandemia va al máximo, pero a partir de aquí ya pueden analizar los ya se me trabó, discúlpenme. Los que se encargan de esta parte, pues alcanzan a analizar que a partir de aquí, pues ya quizás se comienza a estabilizar un poco y a ir decreciendo, dependiendo la aplicación que tú le des. ¿Sí, joven? Muy bien. Recuerden que al final de cuentas, las matemáticas son las únicas que realmente de repente todo el mundo dice, matemáticas, ¿para qué? Si tú para qué estudias matemáticas, ¿para qué sirve? No lo aplicas en la vida real. Pues están muy equivocados porque el mundo se mueve con matemáticas. Todo lo hecho por el hombre tiene matemáticas y yo creo es la que menospreciamos más. Analicen todas las cosas que están a su alrededor y verán que todo lleva matemáticas. Solo que todo mundo cree que estudiar matemáticas es hacer cuentas rápido y no. Estudiar matemáticas es este análisis, o sea, analizar, tener un problema, llevarlo a quizás a una descripción de una fórmula y poder interpretar qué nos está diciendo, qué nos está indicando. Eso es lo bonito de las matemáticas, eso es el estudio de las matemáticas. Nada más que muchachos, pues ahora sí, los profesores de matemáticas, pues no es que no conozcamos más de esto, sino que los temarios son muy amplios y los tiempos son muy reducidos. Y pues al menos lo que tratamos de dar, pues es un poco de parte teórica para que tú en un futuro lo puedas aplicar a algo, alguna aplicación más concreta. Pero esa es la idea. Esa es la idea. Y entonces aquí es donde viene una parte diferente a que obviamente tú vas a explicar, quizás en alguna parte de tu vida que estés generando proyectos o laborando en alguna empresa, cuando tú expongas tu trabajo, tus avances o X cosa, pues va a depender el tipo de personas a las que te vas a dirigir para poder explicarles, ya sea en gráficas, en palabras, o no sé. Por eso, desde el inicio comenzamos a definir intervalos o dominios o funciones, tanto en palabras como en fórmula matemática, para que tú puedas dominar esos dos aspectos. Y eso es, a eso se refiere este análisis, muchachos. Este análisis, pues aquí está, pero repito, esto ya se nos queda corto porque si nosotros nos vamos al software, pues ya nos da toda la gráfica en forma correcta. Sin embargo, pues observen que de lo que tenemos podemos inducir esta parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Y para graficarla, por ejemplo, en GeoGebra nada más se utiliza la función original.
Sí, grafijas la función original y ya te da esta figura. Obviamente más estable aquí, pues yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. No tengo una máquina touch, no tengo ratones especiales, pero pues bueno, trato de, usar al máximo las herramientas que tiene para que podamos interpretar lo que estamos viendo. Sí, profe. Muy bien, muchachos, no sé si tengan alguna otra duda aquí, ya sea del criterio de la segunda derivada o de la derivada. Recuerden que estamos viendo este criterio. Pues prácticamente lo intuimos nada más, pero pues podemos hacer un análisis. ¿No hay dudas, muchachos? Ajá. Así es. Lo que estoy viendo ahorita, que yo creo vamos a ver esta regla de L'Hopital, porque creo que no son 3, falta uno. Oh, sí, son 3. Esta regla, muchachos, que nos sirve para derivar. Me voy a brincar esta y el viernes damos prioridad a estas dos cosas. ¿Sale? ¿Y cómo nos va a evaluar con trabajos o cómo? Con trabajos, hoy les envío una parte de trabajos que se refiere a máximos y mínimos. Y el viernes, pues muchachos, les voy a dejar uno que se refiere a estos dos problemas de aquí, del 5.9 y 5.10. Bueno, vamos a ver la regla de L'Hopital, muchachos. La regla de L'Hopital es tan bonita que, bueno, ya la habían mencionado en días pasados, cuando vimos límites. Déjenme ver si por aquí tengo un límite a la mano que podamos aplicar. Este límite, miren. La regla de L'Hopital nos sirve para quitar indeterminaciones en los límites. Mediante la derivada, muchachos. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que nosotros podemos tener un límite, por ejemplo, déjenme sacar un límite, aquí está el límite. Yo tenía uno ya en corrección, pero no sé dónde quedó. ¿En qué hoja? A ver. Vamos a ver un límite. Podemos sacar un límite. Déjenme cambiarle aquí la forma para ponerle con el acento. Cuando X tiende, por ejemplo, voy a ver esto, X tiende a 1 de la siguiente función. Bueno, no tiene potencia, le quito la potencia y dejo solamente esta parte. De X al cubo, perdón, X al cuadrado más... más 3x menos 4, 3x menos 4, todo sobre x menos 1. Si nosotros realizamos la sustitución directa, muchachos, ¿cuánto nos regresa? Indeterminado. Nos regresaría 1 al cuadrado es 1, más 3 por 1, 3, menos 4, y en la parte de abajo 1 menos 1, 0. En la parte de arriba nos queda un 0 y en la parte de abajo nos queda otro 0, que es lo que mencionó su compañero Luis Ángel. Esta es una forma indeterminada. Recuerden que nosotros podríamos factorizar y quitar la indeterminación, pero lo que nos dice esta regla de L'Hopital
es que podemos hacer algo más interesante, muchachos. Que si nuestra función es... si nosotros tenemos una función en la parte del numerador y tenemos otra función en la parte del denominador, yo creo que le dejo X mejor para no... Cuando nos aproximamos a un valor y estas son indeterminadas y este límite es una forma indeterminada, dice, no te preocupes, llegó la solución. Lo que tienes que hacer simplemente es derivar en la parte de arriba y derivar en la parte de abajo. Este límite que tú tienes aquí es lo mismo que si derivaras la parte de arriba y derivaras la parte de abajo. Déjenme cambiar, aquí debe ser otra función diferente. Aquí debe ser G. Aquí debe ser G. Y aquí debe ser G. Dice, y con eso obtienes, le quitas lo indeterminado. Y si no te basta con esto, si no le quitó lo indeterminado, puedes volver a derivar. ¿Cuántas veces? Pues las veces que te permita la función. Quiere decir que aquí puedo derivar n veces, muchachos, todavía. Si en la primera no salió no le quité lo indeterminado, puedo seguir. Quizás en la segunda me toque quitarle lo indeterminado. O quizás en la tercera derivada, o quizás en la cuarta, etcétera, etcétera. Tú puedes derivar n veces hasta que le quites lo indeterminado. Entonces tenemos este caso, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aplicar esa famosísima regla. Aplicamos esa famosísima regla que dice que es lo mismo que si derivamos, si aplicamos el límite a esta derivada, ¿cuánto nos quedaría arriba? 2x más 3. 2x más 3. ¿Están de acuerdo? Y aquí están de acuerdo que solamente nos queda 1. ¿Sí, muchachos? Y ahora sustituimos, muchachos, y como por arte de magia, nos queda 2 por 1, 2 más 3 sobre 1, que eso es igual a 5. Y el límite de esta función cuando x se aproxima a 1 equivale a 5. Esa es la famosísima regla de L'Hopital. ¿Ya ven qué fácil le quitamos lo indeterminado, muchachos? Entonces solo usó la regla esta del exponente para derivar. Sí. Aquí, mucho ojo, muchachos. No dice que apliques la regla del cociente. Dice deriva arriba y deriva abajo. ¿Sí? Mucho ojo aquí. No es regla del cociente. Es derivar arriba y derivar abajo. Siempre se deriva con lo del exponente, con n por x. No. La pregunta inversa a la que tú me haces. ¿Existe solamente esa forma para derivar? ¿O hay más formas para derivar? O entonces ya depende de las funciones. Ah, depende de la función. Vamos a ver esta. Vamos a ver esta. Esta que... ¿Y cómo factorizaríamos, muchachos? ¿Cuánto nos da este resultado?
No, estoy sacando un límite. La derivada de seno de x sería coseno de x y abajo solo quedaría un 1. Entonces, solo No, quedaría pero coseno de para x. sustituir directamente, si sustituimos el seno de 0 y abajo 0. El seno de 0 equivale a 0. 0 sobre 0 es una forma indeterminada. Entonces, ahora sí, viene lo que están mencionando. Esto es igual a que si yo aplico la regla de L'Hopital, derivo arriba me queda coseno de x, y abajo me queda un 1 nada más. Sustituyo, y ese resultado me queda coseno de 0 equivale a 1, abajo 1, el resultado equivale a 1. Y si observan cómo quitamos la forma indeterminada, cuando nosotros queremos sacar este límite, ya sabemos que su resultado vale 1. Muy bien, muchachos, ¿alguna duda en esta parte de la regla de L'Hopital? No, profe. Muy bien, muchachos. Bueno, me pregunta aquí uno de sus compañeros que para cuándo se entregaría el trabajo. El trabajo yo creo se entregaría, hoy es martes, miércoles, el jueves. Para yo tener tiempo el jueves por la tarde de revisarlo, el viernes ya darles una primer calificación de su primer trabajo y el día viernes que vamos a ver estos dos subtemas, ya les dejaría el trabajo. O existe una propuesta. Si ya terminaron con alguna otra materia y quisieran el día antes del día viernes, muchachos, que viéramos estos dos temas, solamente son dos temas y son muy simples, son muy sencillos. Si tienen alguna hora disponible y quieran que adelantemos las clases del viernes para yo dejarles el trabajo desde antes y no nos estaríamos forzando a que el viernes tuvieran clase, nos estaríamos forzando a que si tienen alguna duda, la aprovechamos para resolver dudas. No sé cómo vean o cómo anden con las otras materias también, no lo sé. Bueno, de mi parte lo que pasa es que creo que ahorita todos estamos como súper saturados de tareas. Muy bien. Entonces, pues avanzamos en forma normal. Yo les dejo los trabajos, estos trabajos para que me los entreguen el día jueves al mediodía. Yo reviso por la tarde. El viernes terminamos los dos temas que nos faltan. Y les dejo su trabajo y ya me lo entregan. Ya vemos qué día me lo entregan, si el sábado o el domingo. Dependiendo de los ejercicios que les dejen. No van a ser muchos, son pocos para yo también alcanzar a calificar todo. Pero que sean sustanciosos. Y ya el día lunes, que es la fecha límite para entregar calificación, para saber quién se va a periodo de recuperación y quién ya se va a descansar a gusto de cálculo, pues ya les daría calificación el lunes, muchachos, ya lo citaría yo a una hora. El domingo por la tarde les envío la hora de entregarles su calificación. ¿Les parece? ¿Y qué ejercicios serían para el jueves? Ahorita voy a dejar ejercicios de máximos y mínimos aplicando la primera y segunda derivada. Y los que había dejado el 5, 7 y 9. Pues prácticamente esos ya los resolvimos. Quizás sea otro un poco diferente, esos ya no se los voy a pedir. Ya. O quizás sí, ¿verdad? Para ponerlo como trabajo de clase.
Bueno, ya les envío, ahorita me pongo, no les voy a dejar muchos muchachos, porque también soy sincero, no alcanzo a calificar todos, ustedes son como 40 y tantos, tengo las otras materias igual de grandes, los grupos numerosos, no alcanzo a revisar tanto trabajo, es yo solamente ahorcarme, necesito también ser consciente y los que les pueda calificar, eso los voy a dejar, así es que no son muchos, pero sí quisiera que ustedes los hicieran para que ustedes desarrollen la habilidad. Muy bien, muchachos, pues entonces los dejo porque seguramente tienen otra clase. Profe, Sí, sí, ¿me podría Cordero, quedar sí. al final para Sí, claro que sí. comentarle algo? Está bien. También yo, profe, tengo una duda. Muy bien. ¿Sería general o alguien lo pueden escuchar o no sé? Su compañera mencionó que no, ella ocupa. Oh, sí, es cierto. Oye, ¿tienes clase ahorita? Ya no tenemos, profe. Ah, entonces sí, no, podemos ver. Sí, entonces está bien. Profe, yo sí tengo una duda. Sí, Abigail. Por ejemplo, en el complemento que subimos, ¿cuánto vale ese? Recuerda que era solamente 20. Entonces, Máximo. si aparece 20 de 100, ¿sacamos el El ejercicio 20. bien? Sí, quiere decir que está bien. Ah, ya me había espantado, pensé que había sacado el 20 de 100 en ese ejercicio. No, solamente que no pude manipular la calificación que marca por default. Entonces lo dejé así, pero solamente de comentarles que recuerden que era 20 máximo. Sí, está bien, gracias. Muy bien. Adelante. Nos vemos, profe. Sale, muchachos, que tengan buena tarde, buen provecho. Igualmente, profe. Hasta luego.